Bienvenidos y bienvenidas en este tercer episodio de PIM Talks. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante. Me presento, soy doctora Joana Riera y me acompaña Mauxi. Ella también es estudiante de psicología, del ámbito de la psicología. Hola, Mauxi. Y también nos acompaña su gatito, a ver si hoy nos va a saludar. Hoy, allá donde se encuentra Mauxi. Mauxi, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? En Bogotá, En Colombia. Bogotá. Allí ahora mismo es un poco temprano, así que no sé si tenemos a Bartolomeo despierto, no sé si está por ahí. A ver si hoy Sí, sí que nos saluda, que a veces cuesta un espero que poquillo. sí. Sí, sí, está cerca, está muy cerca, eso te digo. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que los gatos lo usan a menudo, que es la creatividad. Mauxi, ¿tú ves a tu gato cuando juega siendo creativo? Totalmente. Siempre, siempre Sí, hace algo ¿verdad? nuevo. Me encanta. Sí, Es un tema que a mí personalmente me interesa también, Mauxi, porque yo toco el piano, no sé si lo sabías, creo que te lo comenté, ¿verdad? Sí, sí, en alguna de sí. nuestras charlas te lo comenté. Y también soy psicóloga, entonces, bueno, son dos elementos que se vinculan mucho por la creatividad, pero si os soy sincera, nunca lo he tocado a nivel de psicocreatividad, ni lo he estudiado en profundidad, así que tengo muchas ganas de esta conversación. ¿A ti qué tal el tema de la creatividad? ¿Cómo se te da, Mauxi? Lo adoro, adoro el tema. Yo también estudié música, no de manera tan formal como la tuya, no lo culminé. Ahora soy bajista autodidacta, también estoy en formación. Aparte, hice una formación como profesora de yoga para niños. Y uno de los temas que trabajamos muchísimo fue un tema de la creatividad, tanto artística como Qué bueno. para implementarlo en el aprendizaje. Sí, muy, Eso muy es lindo. Me interesante encanta y el tema. a ver si nuestro invitado de hoy nos puede sacar un poco de información sobre ello, porque algo que he estado reflexionando era sobre cuántos tipos de creatividad hay, si son dos, si son tres, si se pueden medir o no. Bueno, para eso hoy tenemos con nosotros a José Luna. Él es un reconocido artista que de hecho enseña talleres de pintura, diseño y customización de forma presencial. Lo hace tanto en Barcelona como en Sevilla y él ayuda a aprender a hacer figuras de diseño. Y de hecho lo podéis encontrar en Instagram mediante un canal que se llama DevBus. Se escribe, supongo que ya lo podemos producer, ya lo podremos poner en pantalla mejor porque quizás no lo sé pronunciar bien, DevBus. O bien también lo podéis encontrar como José Luna Psico, porque de hecho él también es psicólogo, está especializado en psicología infanto-juvenil, especialmente en lo que son los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, pero también trabaja con adultos mediante terapias de tercera generación, especialmente las terapias contextuales, que tienen mucho en relevancia los valores, el contexto donde se mueve uno. Así que bueno, bienvenido, José Luna. Bien ¿Qué tal? hallado, muy bien, pues contento de poder hablar con ustedes y de hablar además de creatividad, que es algo que me encanta. Me alegro. ¿Dónde te encuentras? ¿Estás en Sevilla? Sí, en Sevilla capital, pues en Sevilla. Qué bueno. Mirar, a mí me encantaría poder empezar con una frase que supongo que conocéis a Oscar Wilde. Oscar Wilde fue uno de los grandes creadores de ensayos y obras teatrales. Él tiene una novela, una de las pocas novelas que tiene muy conocida, que es El retrato de Dorian Gray. De hecho, llegó a pantallas. Y él dijo algo así como que la lógica es el último refugio de la gente que no tiene imaginación. Y la he querido un poco rescatar para empezar a introducir esta conversación, ¿no? Claro, si vinculamos con esta frase de Oscar Wilde la creatividad y la imaginación y la lógica, un poco, ahora que hablábamos de esa creatividad, por ejemplo, inspiradora, puede ser, ¿no?, que cuando más nos inspiramos es como que más dejamos ir la lógica, la razón, como que nos separamos un poco de esa parte y dejamos llevarnos por nuestra imaginación. Ese sería como quizá un tipo de creatividad, pero por ejemplo, yo me planteo que cuando resolvemos un problema lo podemos hacer también de forma creativa y racional. Entonces, ahí, Mauxi, José, ¿qué pasa ahí? ¿Cuántos tipos de creatividad hay? ¿Cómo se define? No sé.
Bueno, yo es verdad que una de las claves a lo mejor para empezar a hablar de creatividad es eso, lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo se define la creatividad? Que yo creo que es importante presentar las bases un poco de lo que es, ¿no? Y bueno, realmente la creatividad pues hay que verlo como ese acto, ese comportamiento en el que creamos algo o bien generalmente basándonos en algo que ya existe y le damos una función nueva, es algo diferente a lo que a lo mejor originalmente tenía esa función y hacemos algo diferente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que tú comentabas, por ejemplo, has hablado de lógica, has hablado también de, bueno, de esa sensación en la que un poco podríamos decir que fluimos cuando estamos creando o cuando estamos trabajando. Y todo eso está relacionado con, o puede estar relacionado con la creatividad, porque en el fondo la creatividad, esto es una de las cosas fundamentales para entender también cómo yo lo trabajo, la creatividad es un proceso. Entonces no es algo definido, no es una cosa terminada o no es algo que las personas tenemos o no tenemos, porque como proceso no lo podemos tener, ¿vale? Entonces, Podemos aquello hacer cosas. de que unos están... Esa visión romántica, ¿no? De cuando pensamos con Beethoven, por ejemplo, inspirado, ¿no? Ese Ujú. tipo de creatividad que la dábamos antiguamente, bueno, por lo menos siempre se ha vinculado con ciertos individuos. Eso no es del todo así, o sea, todos podríamos conseguir esa inspiración. Bueno, ¿O son dos cómo? cosas diferentes. La inspiración Vale. podríamos llamarlo como esas cosas que a la gente nos mueven y nos facilitan a lo mejor conectar ciertas cosas y trabajar de una forma más creativa. Y aparte o paralelamente está lo que las personas podemos entender que es como una cierta predisposición que pueden tener ciertas personas a ser más creativas. Y eso sí, eso es un hecho. Es decir, yo digo que la creatividad es un proceso, que es un acto que es entrenable y eso es de lo que defiendo, lo que trabajo, porque además se basa en la evidencia, pero eso no significa que todos podamos ser igual de creativos, no significa que todos podamos ser como Beethoven, eso sería engañarnos, ¿verdad? Vale. Diferente es que ese Sí, porque yo potencial lo he intentado, creativo, pero... claro, es muy difícil. Yo también intenté cuando jugaba al baloncesto ser Michael Jordan y no lo Y conseguí, no. o cuando pinto ser Picasso y tampoco lo he conseguido. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno, bueno, tenemos, aparte de nuestra historia, nuestro entrenamiento y demás, pues tenemos muchas más variables. Y no es una cuestión de ser exactamente igual de creativo que los grandes genios. Es una cuestión más de entrenar para conseguir, para acercarte a ser una versión de ti misma más creativa de lo que eres porque a ti sea algo que te mueve, un valor que te mueva la creatividad. No es obligatorio ser creativo ni creativa, Claro. es algo opcional, pero siempre teniendo en cuenta, primero, que no todos vamos a ser igual de creativos, ni además es necesario que seamos igual de creativos, porque cuando a lo mejor tú tocas el piano, no lo tocas para ganar grandes premios o grabar muchos discos o que tener mucho Claro. reconocimiento, sino a lo mejor lo tocas porque te gusta, porque disfrutas, porque te hace fluir, porque conecta con lo que estás haciendo, porque te Ujú. da tranquilidad para otras cosas, yo qué sé, por muchos motivos. A lo mejor el ser una nueva Mozart no es uno de tus objetivos, aunque estaría genial. Esto que has comentado antes, de que la creatividad también es un poco hacer algo nuevo con algo que ya existe. Yo, mira, os voy a contar algo, una vez en la carrera de psicología, estábamos en una asignatura de psicología clínica hace años atrás, pero me di cuenta, hablando, ¿no?, sobre cómo funcionaba el cerebro, ¿no?, cómo, por ejemplo, se desplazaban las neuronas al inicio, cuando se construye el cerebro, o incluso los músculos, ¿no? El mecanismo de movimiento de los diferentes elementos que conforman el músculo, y me fascinaba, decía, pero si se mueven como ruedas, o las neuronas, que al inicio de todo es como una mano. Y claro, yo luego estuve pensando y pensé, ¿realmente inventamos la rueda? No lo tengo tan claro. O sea, ¿y si en el fondo, voy a decir algo un poco loco, ¿vale? Pero a ver qué pensáis. Pensé, ¿y si en el fondo cuando creemos que inventamos algo o creamos algo, ¿no? Y nos parece como, ¡buah!, increíble, ¿no? Que en realidad son elementos que sin saberlo ya tenemos, porque lo escuchamos por ahí, no nos acordamos, o tenemos algo dentro de nuestro propio sistema, organismo, que ya funciona de esa manera y en el fondo ya esa información la tenemos, aunque no la sabemos Ujú. conscientemente. Entonces, como que hacemos asociaciones involuntarias, ¿no? O que no somos conscientes, y de repente creemos que creamos algo, ¿sabes? O sea, como si la creatividad en el fondo
tiene como unos pilares más o menos, no diré rígidos, pero que ya están ahí, ¿no? Que no podemos inventar algo del cero, ¿no? Eso que has comentado es muy interesante. De hecho, hay A mí me autoras, por flipó. ejemplo, sí, hay autoras, por ejemplo, como María Jesús Frosán, que es una experta en análisis de la conducta, y ella, por ejemplo, enfoca la creatividad como, o le da mucha carga de importancia a la historia de aprendizaje que tenemos las personas. ¿Por qué? Porque en esa historia de aprendizaje que tenemos en otros contextos, en otras situaciones, hemos podido adquirir eso, un aprendizaje relativo a algo que sin darnos cuenta, como tú decías, en un contexto nuevo o diferente, generalizamos, ¿vale? Y hacemos eso que a lo mejor no es originalmente lo que habíamos hecho en otro contexto, pero que nos sirve, es decir, que funciona para ese problema o situación que puede ser artística o de cualquier otro tipo. Eso no lo he dicho antes, pero la creatividad es transversal. La gente normalmente la asociamos a lo artístico, pero realmente se puede ser creativo en tu casa, con tu pareja, en tu trabajo, con tus hijos. Claro, es que Realmente es eso es lo que yo transversal, estaba está en todo. pensando. Eso lo estaba pensando también, decir, bueno, en realidad, por ejemplo, ahora voy a decir una tontería, ¿no? Pero, bueno, quizá no, ¿eh? No sé. Pero, por ejemplo, una relación que no es equilibrada, en la que uno es muy autoritario, por ejemplo, y el otro es muy sumiso, al final es como que no pueden emerger de forma creativa elementos que hagan que esa relación chispee, ¿no? Como que quizá la chispa de una relación también está en la creatividad, ¿no? En el dejar ir, en el que se creen de repente momentos especiales y que a veces cuando tenemos estilos como muy autoritarios o situaciones muy tóxicas, eso como que no lo permite. Ahora lo estaba pensando llevando la creatividad a terapia, que eso también, o sea, la creatividad también puede ser un proceso que puede ayudar a ciertas relaciones a mejorar, ¿no? Ahora está pensando en terapia de pareja, pero Sí. es una técnica, ¿no? También. O sea, Claro, podríamos usarla, ¿no? Dentro de la terapia. creatividad en terapia es muy, 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 muy importante. Nosotros, cuando estamos en consulta, tenemos que estar trabajando con el contexto, con las situaciones que nos están contando los consultantes. Y ser nosotros sensibles y flexibles a coger parte de esa información que estas personas nos están aportando y querer o poder relacionarlo con a lo mejor las herramientas que tenemos, depende de la orientación de cada una, ¿no? Pero con las herramientas con las que solemos trabajar y que haya esa relación, puede facilitar que la persona a lo mejor conecte con las herramientas o con lo que estamos trabajando en terapia y a lo mejor ese cambio terapéutico que estamos intentando trabajar, que esa persona se ha propuesto, se puede facilitar. ¿Por qué? Porque, ostras, a lo mejor imagínate, ponemos una metáfora para trabajar algo que tiene relación directa con algo de la historia de esa persona. No a lo mejor una metáfora así genérica, sino algo más centrado en algo que esa persona conecta con eso. Entonces, ser nosotros también sensibles y creativos para adaptar a lo mejor el objetivo de lo que estamos haciendo a esa historia de esa persona, puede aumentar la probabilidad de que la terapia pueda ser más eficaz y ayudar a esa persona. Va, ¿podemos hacer una práctica? No sé, ahora lo pongo así. Vale. Vamos a hacer una práctica, Mauxi. A ver, ¿cómo podríamos hacerlo? Para ver un poco cómo funcionaría esa técnica creativa en sesión. Por ejemplo, ustedes Eh, habían hablado de que os gusta tocar el piano y mm, Mausi toca el bajo, ha dicho, ¿no? sí, Sí, Vale. Pues imaginarse que eso te lo está diciendo un consultante o una vale, consultante. Una persona que va a terapia y te dice que eso es un hobby y una afición que tiene, ¿vale? vale, Imaginemos, por ejemplo, que estamos trabajando algo en terapia relacionado con algo que no tiene absolutamente nada que ver en principio vale. con la música, ¿vale? Algún problema que tiene esa persona o Vamos a, alguna vamos a situación. plantear, Mauxi, a ver, tú que tocas el bajo. Eh, ¿Tienes algo que te preocupe a día de hoy o algo que quisieras trabajar en consulta, si pudieras? si pudiera. Bueno, siempre me preocupa muchísimo si estoy haciendo las cosas bien con mi hija. ¿O es algo muy Vale, Ujú. general? ¿O quieres ser más específico? No, está bien. No, Ajá. yo creo que está bien, ¿no? Sí. vale, vale, venga, pues el problema es, bueno, el problema no, la preocupación es si está haciendo Mauxi las cosas bien con su hija, ¿no? Esa es la preocupación terapéutica, por decirlo de alguna forma. Vale, Y sabemos, ¿no, José, que toca el sí, bajo? vale. Vale.
¿Qué hacemos con eso? Bueno, a ver qué sale. Vale, Imaginarse que eso, que la persona me dice algo así, que además es una preocupación muy habitual. Yo soy padre de dos niños y aun siendo psicólogo y experto en infantil y juvenil, también me preocupo y pienso eso a menudo, es un pensamiento que puede ser recurrente, porque es algo que nos importa, ¿verdad? Y que nos importa mucho como nuestros hijos. sí, la verdad. Entonces es habitual. Nosotros intentamos cambiar la relación, sobre todo desde la terapia que yo trabajo, con esos pensamientos, no controlar los pensamientos, no que tú dejes de preocuparte porque estás educando bien o mal a tu hija o no estás dedicando la atención que te gustaría, sino que te enfoques más bien en cambiar la relación para que tu comportamiento, es decir, en la práctica, lo que tú haces con tu hija, sea más parecido a lo que tú quieras hacer, ¿no? A la madre que quieres ser. Entonces ahí lo que trabajaríamos, por ejemplo, sería poniendo así torpemente, ¿no? Un ejemplo, cuando Sí, aprendes a tocar el bajo, ¿no? Las primeras veces que cogiste un bajo, pues probablemente o no tenías mucha idea o lo que tocabas sonaba realmente mal, ¿vale? Pero imagínate que cada vez que fueras a tocar el bajo, esas primeras veces en las que no tenías experiencia, como por ejemplo con la maternidad, que es una experiencia que es progresiva, a medida que va también ellos van cambiando, vamos cambiando nosotros, pues cada vez que hubieras ido a tocar el bajo y hubieras tocado un acorde, creo que se dice así mal, o que hubiera sonado regular, hubieras dejado el bajo, lo hubieras dejado. O que te hubieras puesto a tocarlo y hubieras pensado, lo estoy haciendo fatal, nunca voy a mejorar, esto no tiene ningún sentido. Y tu atención hubiera estado dividida entre lo complejo que es aprender algo nuevo, como a tocar el bajo, en lo que tienes que prestarle mucha atención, imagino que a la colocación de los dedos, a muchas cosas, y al mismo tiempo hubiera estado, en cierto modo, luchando con todos los pensamientos que te dicen que nunca vas a aprender, que se te da fatal, que estás perdiendo el tiempo y demás, ¿no? Pues eso, por imagino. ejemplo, si lo extrapolamos a la maternidad, a la relación con nuestros hijos, ¿vale? Muchas veces sería en cierto modo como hacer que la persona vea y que, sobre todo, que viva, que sea experiencial, cómo cada vez que intenta tocar el bajo, es decir, comportarse de la manera que le gustaría con su hija, la relación que tiene con esos pensamientos, ¿vale? Le está haciendo que ponga los dedos mal, no porque tenga que ser el mejor bajista del mundo, sino porque la posibilidad de mejorar su técnica con el bajo pierde muchísima atención y posibilidades de mejorar porque su atención está dividida o totalmente en Sí, luchar con con esos eso, ¿sabes? pensamientos de perfeccionismo en vez de con el aprender Claro, en vez de poner atención en el humildemente. proceso, al fin y al cabo es un proceso, como hablamos antes con la creatividad, del aprendizaje de tocar el bajo. Con la maternidad es exactamente igual, es un proceso que requiere equivocarse, requiere poner los dedos mal y requiere mucho y tener muchos fallos además con los niños que van cambiando y nos van generando retos diferentes, los que te genera tu hija hoy no serán los mismos dentro de 2 años, ¿vale? Imagínate que con el bajo tuvieras la misma visión rígida que muchas veces tenemos con la maternidad. ¿Qué ocurre? Como hablábamos antes, con la maternidad, como nuestros hijos son lo que más nos importa normalmente, nos activa muchísimo, porque nos preocupa muchísimo y esa activación es muy Mucho, grande. mucho. Entonces, nuestra atención, ¿verdad? Pues es Sí, más difícil de gestionar porque, ostras, es que, ¿y si lo estoy haciendo mal, verdad? Es que esto supone mucho. Bueno, es que tocar bajo, bueno, pues si no lo toco, me gustaría, pero es que es mi hija, ¿sabes? Pero en el claro. fondo es lo mismo, es un proceso, es un aprendizaje y depende de lo que tú hagas, te acercarás a tocar mejor el bajo, no a ser la mejor bajista, igual que te acercarás a ser mejor madre, no la mejor madre, una madre perfecta. Vale, o sea, la creatividad, en este caso, la estamos usando como asociación de ideas, ¿no? Aprovechamos una actividad creativa que ella ya la hace de por sí para Ujú. asimilar la misma forma de aprender en un lado para la misma forma de aprender en el otro y que no use pensamientos tan rígidos y de perfeccionismo en el de maternidad, ¿no? Y como que le damos ese espejo, ¿no? Vale. Eso es. Ah, mira, a mí también se me está ocurriendo otra posibilidad de usar la creatividad en terapia. No sé si, por ejemplo, si tenemos una persona que padece, que está triste, que está desmotivada, quizá, y que últimamente come mal, ¿no? Se me ocurría también usar la creatividad como, vale, pero imaginaros que esa persona, aunque come mal, le gusta cocinar. Lo que pasa es que está desmotivada. Pues estaba pensando que quizá también la creatividad podría ir en hacer alguna tarea para casa que sea divertida y Ujú. creativa, ¿no? Por ejemplo, que cada día tenga que cocinar de un color específico, ¿no? Vale. Y el lunes de un color, el martes de otro color, y así tiene como que pensar qué
qué tipo de alimentos puede usar para que sea equilibrado y que sean todos de más o menos el mismo color. De Claro. forma que le ayudamos un poco a motivarse Ujú. y a salir un poco de esa tristeza, de esa desmotivación. Eso también sería creatividad, ¿no? O sea, Claro, buscar lo que sería técnicas. creativo sería adaptar una técnica que ya existe, por ejemplo, pues una técnica de activación conductual, de hacer cosas diferentes o de hacer cosas y demás, y adaptarla, y eso sería lo que podríamos considerar creativo, a una forma que sea diferente para que esa persona a lo mejor pues tenga una relación con esa actividad también más apetecible, le apetezca más, se acerque más a eso, porque a lo mejor tú has sido capaz también de cambiar eso para que la persona cambie un poco la relación con la actividad, y eso es creatividad, o puede ser creatividad del terapeuta, de la terapeuta, Mm. a la hora de coger algo que ya existe y adaptarlo a lo mejor a... O imagínate que esa persona tuviera unos gustos particulares y tú eres sensible y sabes de esos gustos, pues eres capaz de encajarlo con la actividad, que a lo mejor puede ser algo genérico, pero lo haces más particular y, Más oye, pues puede particular. aumentar, eso, y puede aumentar la probabilidad, pero realmente eso, parte de no ser rígido, que hablábamos antes también comentaba, que suele ser una de las dificultades más grandes a la hora de comportarte de manera creativa, la rigidez psicológica. Claro, porque en realidad también ahora estaba pensando que el hábito, la rutina diaria, como Ujú. que si entramos mucho en esa rutina, impide mucho la creatividad. Necesitamos espacios, ¿no? Como de meditación para sacar la creatividad, o podemos intentar dentro de nuestro día a día, aunque nos apriete el estrés, Ujú. ser creativos. ¿O cómo se hace? ¿Cómo uno puede intentar mantener la creatividad con una rutina tan apretada como la que tenemos los adultos? Bueno, es verdad que la influencia del contexto es muy importante a la hora del proceso creativo. Por ejemplo, yo Sí. cuando empecé a viajar fuera de España hace 20 años o por ahí, cuando volvía, realmente ese cambio de ver ciudades nuevas, gente nueva, sociedades nuevas, Así. para mí en aquella época, después me ayudaba también mucho a trabajar, a lo mejor la parte más artística y demás, es como ese cambio de perspectiva, de ver las cosas diferentes, te nutre, te sirve, ¿no? Y entonces esa parte es importante, pero bueno, no siempre podemos estar viajando o cambiando de contexto y demás, porque a lo mejor el día a día no nos lo permite, ¿no? Entonces es muy importante Exacto. también que la persona sea sensible y que mire, sobre todo que mire qué es lo que tiene cerca y que esa relación que tiene con lo que tiene cerca sea más directa. Esto, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer? Pues por ejemplo, antes hablaba eh, Mausi de que era profesora o instructora de yoga para niños, ¿verdad? Cuando Sí. desde el yoga y todo lo relacionado también, que no es exactamente yoga, pero con el mindfulness y la atención plena, se trabaja mucho, bueno, el poner el foco atencional en ciertas cosas, ¿vale? Y en la parte creativa es muy importante también eso. Si tú eres capaz de ver los detalles de las cosas más que la forma, y muchas veces también la función, el que quiero conseguir, es probable que Mirar, tu creatividad sea también potencialmente mayor, ¿vale? Porque no estás tan aquí, estás más en lo que hay y eres más permeable. a mí lo que me ayuda mucho, yo no sé si os pasa a vosotros también, ¿eh? Pero cuando juego con mi hija, yo tengo una niña de 1 año y medio. Entonces, el Ujú. otro día nos pasó que ahora está obsesiva con los caracoles. Y encontramos un caracol. Y mira, estuvimos como 2 horas con el caracol, que si ahora lo poníamos por aquí, por allá. Y mira, encontré un espacio que era para mí, os lo digo de verdad, o sea, casi meditativo, de centrarme en el momento, y fuimos tan creativas. O sea, nos inventamos un montón de cosas en ese momento. Entonces Qué es como guay. que también me ayudó como a tener claridad mental, ¿no? O sea, Ujú, la rutina, el estrés no ayuda ni facilita tener claridad mental. En cambio, en ese momento de meditación, como comentabas, o de mindfulness quizá, ujú. que era muy creativa, es donde encontré más claridad mental a la vez, ¿no? Como que me abría Claro. la forma de pensar, ¿no? Entonces, luego también estaba pensando que debe haber otros elementos en nuestro día a día que pueden promover, ¿no? La creatividad, aparte del mindfulness, por ejemplo, imagino que descansar bien también debe Hombre, ser. mira, tú lo has dicho antes, cuando has dicho, por ejemplo, que en ese momento que estabas con tu hija, centrando tu atención en el caracol o en lo que pasaba en aquel momento, lo viviste de una manera diferente y demás.
esto es muy importante porque Total. realmente en el fondo lo que tú estabas haciendo es poner tu atención en ese momento, en lo que estaba pasando, porque en cierto modo Sí, quizás aceptaste que no podías llevarte a tu hija a otro sitio porque o si no iba a tener un berrinche o porque a ti también te apetecía o por lo que sea. efectivamente. Es así, Claro, José, porque yo tenía un montón de cosas por hacer, pero claro, claro. me paré ahí. Pero, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que normalmente, aunque nos paramos en ciertas situaciones, estamos luchando o dialogando o rumiando con eso, esas tareas que tengo que hacer luego, Total, lo que tengo que hacer después. cierto, Entonces, ¿dónde está tu atención? ¿En el futuro o en el pasado? Pero no está aquí. Entonces, exacto. una de las cosas, por ejemplo, que suele ocurrir cuando dormimos, cuando duermes poco, ¿vale? Que generalmente, bueno, los que trabajamos en consulta lo vemos a menudo, cómo nos influye a nosotros mismos y a la gente el dormir poco como algo muy importante para todo lo demás. Lo que Sí. suele pasar es que su nivel de cansancio es mayor, su frustración o su tolerancia a frustración pues, es menor, el estrés, pues las demandas que nos llegan las gestionamos de una manera o valoramos que las gestionamos de una manera más deficiente y eso hace que nuestra atención esté más encaminada en luchar con ese malestar, con esos pensamientos. Entonces es Con esos incompatible, pensamientos, eso es, entonces es incompatible con mirar el caracol. Porque no puedo estar efectivamente. luchando con todo lo que tengo y además como con la intención de eso, de eliminarlo y demás, y al mismo tiempo estar prestando atención al caracol. ¿Vale? Y es Es una pena incompatible. porque en ese momento me está aportando mucho más, ¿no? O si nuestros oyentes piensan en sus ejemplos, ¿no? De sus días, que seguro que les pasa también esto, ¿eh? De que están en un momento en que no pueden cambiar. Por ejemplo, otra situación similar es cuando estás en el coche en un atasco, ¿no? Esa situación no la Ujú, puedes cambiar, pero en realidad si te lo tomas como mindfulness, vale, yo estoy aquí, no, no estoy llegando tarde, estoy aquí, ujú. ¿no? Entonces, puedes llegar a ser creativo en ese momento, puedes, no sé, puedes crear, puedes sacar cosas de ti mismo, ¿no? O sea, esas situaciones que nos obligan a la vida a estar quietos o a Claro. estar ahí, en realidad podemos usarlo, ¿no? No sé si, Sí. Mau, si tú también te ha pasado alguna vez. Yo de Por estos tengo supuesto. bastantes ejemplos. Sí. Bueno, yo imagino que todo el mundo, ¿no? Debe tener esos momentos de Sí, pausa. sobre todo eso que tú dices, los hábitos, la rutina, ¿no? Más, creo que no, o sea, la rutina de verdad te anula. Yo siento, y a veces no me doy cuenta, peco mucho por eso, y llega un punto que ya estás, ¿no? Hasta aquí. Y te das cuenta que tienes una semana, 2 semanas que estás, no sales de la rutina, estás ahí encerrado, te levantas, el trabajo, el desayuno, el colegio, volver, todo esto. Y es necesario tomar conciencia de eso, que todo el mundo, así como decía José al principio, no todos somos o vamos a hacer tener la creatividad de Beethoven o vamos a ser Mozart ni nada de eso, pero somos, yo creo que es parte del ser humano tener un poco de creatividad y salir un Sí, poco somos seres de la rutina. creativos, ¿no? Sí, Somos sí, seres creativos en sí. realidad. Porque Es que es algo bastante humano también. O sea, sí que es verdad que la actividad, si pensamos la creatividad como proceso, quizás sí que es bastante compartida. Porque estoy pensando que, por ejemplo, hay estudios que se observa que los animales que usan herramientas pueden crear nuevas formas de usar esas herramientas mediante o en base al conocimiento que ya tenían. Que esto se llama ujú, efecto. Es que no me sale ahora. Trinquete o algo así. Es, ujú. es la base de la construcción de herramientas en otros animales, como pueden ser los chimpancés, que es eso, ¿no? En base al conocimiento que ya tenía, creo algo nuevo o lo uso de otra forma. Pero en cambio yo creo que esa capacidad consciente, ¿no? Además de tipo mindfulness, de crear mediante lo que está sucediendo con ese caracol o con ese momento que estoy parada, eso es bastante humano, ¿no? Yo considero. Sí, Tiene, es que, ¿no? por ejemplo, lo que has comentado antes del atasco, hay una cosa que eso que has comentado es una situación muy típica en la que todos y todas nos hemos podido ver alguna vez envueltos, ¿no? En un atasco y pensar, ostras, pues voy a utilizarlo Crea mucha para. ansiedad en realidad, pero Claro, pero ahí está la clave, tú lo has dicho, tú lo has dicho. La ansiedad es muy humana, no tenemos evidencia de que haya ansiedad en animales tal como, por ejemplo, como nosotros la sentimos. ¿Qué ocurre? por Que nuestra capacidad de visión de futuro, imagino, ¿no? claro, por el Ese nivel de lenguaje. El ansiedad, lenguaje nos el permite lenguaje, prever cosas del futuro y claro. los animales no tienen la capacidad de con el lenguaje pensar lo que tienen que o lo que puede pasar. No tienen No esa por capacidad lo menos no al nivel de los humanos.
Claro, no Sí está que pueden a día sentir de... quizá sintomatología ansiosa vinculada al estrés, ¿no? Por ejemplo, el estrés postraumático, eso sí. Pero la Claro, capacidad pero nuestra, totalmente. Y además ahí, además, son inferencias que hacemos en base a nosotros. Es decir, estamos cogiendo claro, nuestros modelos y estamos pensando que él o que ellos pueden estar sintiendo lo parecido, pero en el fondo no lo sabemos, a lo mejor se parece o no. Lo que sí sabemos es que nosotros experimentamos ansiedad pensando cosas del futuro o recordando cosas del pasado, que sobre todo hay lo que solemos tener más con el pasado es tristeza o depresión, ¿no? Más que ansiedad, que sí, suele ser otro tema anticipatoria. Pero sí. igualmente, ¿qué ocurre? Que cuando estamos en un atasco, si se da esa situación en la que nos encontramos pues atascados y estamos perdiendo el tiempo porque a lo mejor tenemos muchas cosas que hacer o Sí, llegamos esa tarde, sensación de pérdida claro, de esa tiempo. emoción, esa ansiedad que tú comentabas antes, decimos, bueno, pues voy a aprovechar mi tiempo porque tengo cosas que hacer, o voy a pensar, o voy a disfrutar de esto. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces las personas, y a mí me ha podido pasar también alguna vez, lo estamos haciendo pero con la función de eliminar la ansiedad. Lo estoy haciendo para quitarme Ah, el malestar que estoy sintiendo en este momento. Y eso suele ser una trampa. ¿Vale? Porque de hecho nosotros trabajamos mucho en la terapia de aceptación y compromiso, que es la que más mm, trabajo yo, eh, en relacionarnos de una manera más funcional, diferente con esa ansiedad, no porque sea bonita o porque esté bien que esté ahí, ¿no? Porque es que va a estar aunque tú no quieras. Pero si lo claro. estás haciendo para controlarla, es probable que tu creatividad o tu atención esté entrando en una trampa, en la de voy a pensar así, pero en el fondo estás como haciendo dos cosas al mismo tiempo, Yo estás entiendo. luchando y no conectas igual como cuando, por ejemplo, aceptas esa ansiedad, no, que eso se trabaja, no luchas con ellas aunque sea desagradable y pones tu atención en lo que quieras ponerlo, ya sea en una canción que esté sonando, en el paisaje o en un recuerdo. Claro, la creatividad también, o las técnicas creativas nos puede ayudar a, mediante esa aceptación de esas emociones, poder disfrutar de la vida. Esto también es muy importante porque muchas veces las personas no es que queramos andar tristes por el mundo o estresados por el mundo, es que nos falta técnicas o herramientas para saber disfrutarla, ¿no? Y es una pena porque estamos aquí para un tiempo limitado. Entonces, quizás esas técnicas creativas nos ayudarían a todos a disfrutar de esos pequeños momentos que nos regala la vida. A veces podríamos pensar que ese atasco te lo ha regalado la vida. Cosa curiosa, ¿no? ¿No? Pero me voy a poner ahí, ¿no? También es creativo darle la vuelta, ¿no? Al pastel y ver. Ahora estaba pensando también, con todo esto que estábamos hablando de la exigencia, yo tengo varios amigos músicos Ujú, que trabajan profesionalmente en este ámbito y viven muchas veces ansiedad porque tienen una exigencia laboral dentro del ámbito artístico y creativo, me refiero, de crear, ¿no? Y entonces cuando y no solo en el mundo de la música, también tengo amigos que están en otros ámbitos de, por ejemplo, artísticos incluso de diseño gráfico, otro tipo de ambientes en los que se les exige eh, y lo viven muy mal porque sienten que deben inspirarse o deben tener ese momento de mindfulness, ¿no? Quizás ese momento especial para ujú. poder crear, pero en cambio la exigencia de su día a día no se lo permite o no están cobrando lo suficiente para estar relajados. Yo ahora me he ido a la pirámide de Maslow, de las necesidades básicas, ¿no? Decir, es que si no tengo dinero para mañana, ¿cómo me voy a inspirar, no? Entonces, esa ansiedad de la que, o sea, la creatividad ansiosa o esa forma de tener que crear teniendo esa ansiedad, ¿no? Y eso es como que está atascado de alguna forma. ¿Cómo se puede trabajar? Ahora pregunto, si es que se puede trabajar, ¿cómo podemos ayudar? ¿O cómo puedo ayudar yo a esos amigos míos que me dicen, es que Joana, me siento atascado o me cuesta mucho tirar adelante y cada vez que tiro un poco adelante tengo una ansiedad brutal y Ujú. no lo vivo mal, o sea, es una crisis artística de alguna forma. Yo, en mi experiencia, ¿no? Y como artista y también con la gente con la que me he relacionado del mundo artístico y demás, o gente también que puede venir a consulta que se dedica a este tipo de actividades creativas, suele ser muy Porque habitual deben que... haber, ¿eh? Deben haber, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Date cuenta de que ahí lo que es una generalización, pero lo que suele pasar muchas veces es primero que vamos buscando fluir y eso no funciona así. Es decir, ese momento de conexión no lo puede, o esa inspiración, esas musas,
no van a venir cuando tú las llames. Como decía Picasso, prefiero ponerme a trabajar y que me pillen trabajando. ¿Por qué? Exacto. Porque de Picasso, que se podrán criticar muchas cosas a los que le gusten y alabar otras muchas a los que eso, crean por todo lo que hizo, podemos extraer una enseñanza o una regla muy valiosa. Y es que ponerte a trabajar depende de ti. Que la inspiración venga, no. ¿Que es más fácil pintar o crear con inspiración? Totalmente. Es 100%. Claro. Pero ¿es requisito imprescindible que venga para trabajar? No. ¿Qué suele ocurrir? Que cuando las personas entramos en bloqueos creativos generalmente, esperamos que se den esa serie de sensaciones físicas o esos pensamientos que te motiven o esos cambios que lleguen y digas, pues ahora me pongo. Pero si no llega, no crea. Y si no crea, ese bloqueo, ese bucle va siendo mayor porque Sí, tienes más sí. rumia, más contenido. Buah, hay Entonces, mucha ansiedad. claro, entonces ¿qué pasa? Que justamente es lo mismo en cierto modo, aunque sea diferente de lo que hablábamos con el atasco. La idea no es que se elimine o eliminemos la ansiedad para crear, es que te acostumbres a la ansiedad como parte del proceso creativo y no Sí. pongas el foco en eliminarla ni en controlarla, eso se trabaja evidentemente, para que tú al fin y al cabo te centres en crear, que es un acto como veíamos antes, es un Como proceso, tal, es un proceso como tal. No como tal, es esperes más que la fácil, creatividad esté vinculada siempre a la inspiración, ¿no? Que quizás eso claro. también es, ¿no? O sea, mira, de hecho hay un estudio de, bueno, un autor que se llama Daker y otros colegas, ¿no? Que de hecho la publicaron en el año 2023 y que decía precisamente que esa ansiedad por creatividad baja cre- creando, o sea, haciendo la tarea artística. O sea, uno de los puntos que se ha observado es que esa ansiedad por creatividad se supera si creas. Si vas creando, si vas haciendo, si no paras, pues vas rebajando esa ansiedad, ¿no? Pero me ha Claro. gustado mucho ese apunte. O sea, sí, es cierto lo que dicen esos autores, pero haciendo un trabajo a la vez de aceptación de esa ansiedad. No solo por crear y ya está, ¿no? O sea, sino que tiene que haber pues quizás un trabajo de aceptación de esas emociones que hay detrás, ¿no? Y luego al final también pienso que los logros creativos, que dejes huella, pasa pocas veces. O sea, una cosa es la Además, creatividad no por depende, proceso, no depende de ti. Eso es muy importante. claro, Porque en ningún momento, cuando hemos hablado de creatividad, hemos hablado de que seas bueno o malo creando. Hemos hablado de un proceso, ya, de crear es algo verdad. que existe. Lo que pasa es que automáticamente lo asociamos con que ser creativo tiene que ser que... Pero es que eso son variables muy subjetivas. Son valoraciones. Habrá gente que Picasso le parezca muy creativo y gente que crea que eso lo hace mi hijo de 10 años. O, pues Claro, seguro. Pero ¿qué pasa? Que sobre todo con la parte artística, con otras partes creativas, pues hay a lo mejor alguna información que puede ser más objetiva, ¿no? Y demás. Pero en el fondo, cuando empezamos a relacionar lo que hacemos con el valor de lo que hacemos, sobre todo a nivel social o cultural, entramos en trampas que lo único que potencian es la inactividad, que te genere más ansiedad y te mete pues, en una trampa, en un bucle sí. que puede ser infinito, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, siguiendo con este tema, un estudio que decía y que quizá tiene que ver con esa ansiedad también. Decía que, bueno, las personas que piensan en dejar un legado o que consiguen, ¿no? Llegar a dejar un legado artístico, se Ujú. dice que tienen menos miedo a la muerte. Porque es como que son capaces de dejar un legado a la humanidad. Es como, bueno, mi arte, ¿no? Ujú. Neutraliza de alguna forma los efectos negativos Ujú. de esa ansiedad por morir, ¿no? Y me pareció también interesante, ¿no? El hecho de que, de hecho, está como muy vinculado también a la visión romántica del artista creativo, ¿no? De mi misión, ¿no? En la vida es dejar huella, ¿no? Dejar mi legado artístico. Entonces, si yo ya lo he conseguido, pues ya está, ¿no? Ya me puedo morir tranquilo, ¿no? Entonces, pensaba también en esa frustración artística de cuando no he conseguido lo que se esperaba de mí o lo que yo pienso que se esperaba de mí, ¿no? Ujú. Eh, y claro, ahí también hay mucho que trabajar, ¿no? Desde las creencias irracionales, esa aceptación de que quizá esos logros creativos no pasa a todo el mundo. Entonces, esa necesidad de ser único, de ser especial, de todo lo que habían pensado sobre ti. Por ejemplo, pienso en esos niños que eran muy buenos
y que se les destacaba tanto, que mira qué bien toca el piano, mira qué bien, ¿no? Y cuando crecen se dan un golpe, porque resulta que son personas adultas expertas, pero no han pasado más allá de allí. Entonces, bueno, Claro, estaba pensando también con esa frustración, ¿no?, que puede llegar a pasar claro. en alguien creativo que no deja un legado. Sí, al fin y al cabo lo que tú comentabas es muy interesante porque en el fondo ahí en ese estudio que tú comentabas, lo que las personas están cambiando no es la muerte, porque se van a morir igualmente, pues no depende de ello de esa forma. Mm. Lo que están cambiando es su relación con la muerte, diciéndose a sí mismos cosas que cambian cómo ven ellos la muerte porque en cierto modo piensan, bueno, pues yo cuando yo no esté, pero estará esto que he hecho que es importante y que podrá ser verdad o no, da igual, pero esa persona ya se relaciona con la muerte de otra forma, que en el fondo es lo mismo, que eso mismo se puede conseguir, aunque tu trabajo no sea a lo mejor muy prolífico o muy espectacular, simplemente que tú cambies tu relación con la muerte. Se puede llegar de otras formas a ese mismo sitio y muchas veces la gente lo relaciona, bueno, le puede ayudar, que le ayude está genial, pero en el fondo se puede hacer de otras muchas formas sin tener que verlo así. Sí, y hay otro tipo de legados, ¿no? O sea, puedes dejar también un legado como profesor o un legado, ¿no? Eso también depende mucho qué importancia le damos nosotros a ese legado, a ese tipo de legado, ¿no? Claro. Eh, y, y también relacionado con este tipo de estados anímicos de frustración, de tristeza, de culpa, ¿sabrías decirnos, José, porque durante sobre todo el romanticismo, pero aún creo que pasa un poco, ¿eh? ¿Por qué Ujú. se relaciona ese estilo bohemio, perdón, de una mente atormentada, depresiva, culpable, con el artista genio casi, ¿no? O sea, esa visión que se tenía como de esa creatividad inspiradora, pero tiene Ujú. que ser siempre con personas, o sea, como que va asociado con personas que lo pasan mal, como que si Ujú. fuera como ese genio atormentado, no sé cómo decirlo. ¿Eso por qué pasa? Quizá, Mauxi, tú también lo sabes, ¿eh? No lo sé, yo... Bueno, No, no dejo que hable sé. Mausi un poco, si quiere. No, no, quiero escuchar porque Ah, pasa mucho, vale. por ejemplo, con mi hija es una niña, dicen que es artista y ella es muy musical también, pero también es muy emocional. Y también lo ven como algo malo, pero bueno, eso es un tema quizás para otro momento. Pero sí me Ujú. interesa saberlo porque es la visión que, bueno, Emma con su cabello azul, mi hija, y la pollina acá y toda oscura y todo eso, es artista. Claro, entonces es eso, ¿eh? O sea, ¿por Claro. qué, no? Sí, Se sí. tiene que asociar una cosa con la otra. Ujú. Yo os tengo que Yo, decir, hago un pequeño inciso, José, tengo que sí. decir que cuando tocaba y era más pequeña, bueno, tenía tiempo y me Ujú. inspiraba porque tenía muchas horas para tocar, os tengo que decir que las mejores creaciones eran los días que estaba triste. Mm. Tengo que Eso, admitirlo. Cuando tenía la y eso amígdala no es casualidad. activada aquí, pues, Pero a ver, yo no sé, no sé, José. yo tengo una diferencia porque creo que no es tanto por la amígdala, aunque entiendo por qué lo dices, ¿vale? Sino yo tengo otra teoría, yo tengo otra Vale, teoría. vale, dale. Es verdad, primero lo que tú has dicho, una idea muy romántica que gusta mucho el tema del artista loco, del artista atormentado, porque hay modelos en la historia y ejemplos de gente que, bueno, que tenía una vida muy disruptiva o una vida muy loca y eran grandes artistas y entonces, claro, ya la gente va asociando, bueno, pues para ser artista tienes que vivir a lo loco, tienes que ser desorganizado y demás. Bueno, a esa gente le funcionó, pero yo también conozco muchos artistas que hacen grandes obras, que son muy disciplinados, que trabajan como el que va a una oficina de 8 a 3 y de 5 a 7 y van produciendo obras y van creando. ¿Por qué? Porque no es incompatible. ¿Qué ocurre? Que sí creo que puede haber una relación, y esto es más una experiencia o una opinión personal, porque la gente que tiene ese tipo de perfil que tú comentas son gente que, bueno, que a lo mejor pues esa sensibilidad, que sufren, que contactan con esas emociones de una manera tan intensa, eso nos mueve a todos. Cuando tú comentabas, cuando estoy triste, cuando he estado triste, es cuando cosas más bonitas he compuesto. Pero no es casualidad, porque seguramente estás sintiendo y estás poniendo tu atención en cómo te sientes y eso Mm, también influye mucho a la hora de esa claro, experiencia vital, de lo que haces, de esa conexión. ¿Vale? Porque estás viviendo, no claro. estás tanto en la mente, no estás tanto en lo que estás pensando, lo que pasará, aunque también, pero más en a lo mejor esa emoción que te invade y lo vives y estás viva y lo notas y eso puede que ayude también a que cuando vas a crear, lo que tú creas notes que es más potente porque en parte también, bueno, pues eso te ha activado de una manera diferente. Y eso Y estoy es bastante pensando, habitual.
Claro, y ahora estoy pensando que los días que estás bajito te sirve, por ejemplo, para crear pues composiciones musicales, pero por Ujú, ejemplo, si imaginaros que yo trabajo con el humor, ¿no? Y hago comedia, pues quizá voy a ujú. ser muy poco creativo los días que estoy bajita y voy a ser más creativa en el humor los días que estoy altiva, o ay, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bien, Claro, ¿no? sí, que estés Entonces más... también no es tanto. Yo creo Claro. que quizá no es tanto el ser o no ser creativo, sino el tipo de producto, ¿no? El tipo de objeto Claro, que es que quieres aportar. como aquí usaremos el comodín que usamos mucho los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Del depende, ¿no? Y es que es verdad, porque Es por ejemplo, verdad. imagínate que tú te dediques al humor negro o que tu humor sea de ese tipo. A lo mejor cuando estás en un momento de bajona, se te ocurren cosas más extremas, pero esa misma forma de ver las cosas extremas también hace que sea muy bueno en el sentido y en el humor que tú trabajas porque lo lleva a lo absurdo y conecta las cosas Claro, de una manera diferente. Pues depende. claro, Es que claro. dependerá. ¿Sabes Claro, la canción que de Happy, Happy, no, claro, no se puede haber hecho mal, pero en cambio la canción esa de Devuélveme la vida de Alejandro Sanz sí, era, el claro, de, ¿no? de Antonio Devuélveme Orozco? la vida. ¿Antonio Orozco Bueno, puede ser? ay, no sé, bueno, uno de esos dos. Esos dos, Sí, segura, mira, por lo menos Alejandro Sanz, segura yo estoy que cuando hace esas canciones, yo creo que se pone en ese frame de estado depresivo para crear, ¿no? Porque yo creo que es puede eso, ¿no? ser. Depende de lo que quieras crear, quizá, no, no digo que hagas teatro, ¿eh? Sino que quizá, Ujú, por ejemplo, claro, una persona que hace un tipo de composición más dramática, quizá ujú. le acompaña una forma de ser en su día a día dramática porque es que realmente es lo que necesita para componer algo así, ¿no? También podría ser, o sea, que Pu- mantenga ese estado porque es de donde le sale ese tipo de claro. creatividad que es la que busca, digo Puede yo. ser que cosas que te pasen predispongan o faciliten ciertos tipos de composiciones, pero también puede ser que las personas los forcemos y los entrenemos, por Lo ejemplo, forcemos, como hacen los actores. claro, Habrá grandes actores que han hecho grandes películas de drama que a lo mejor durante la grabación estaban viviendo un momento de su vida extraordinario, pero han hecho una gran actuación porque han sido capaces de poner claro. su atención e imaginar y vivir una serie de situaciones y pensamientos que le han dado lugar a que haga un comportamiento, una actuación que la gente nos conecte, aunque a lo mejor esa persona está viviendo un momento extraordinario, pero como todas las personas podemos llegar a empatizar y conectar con la tristeza, porque todos sentimos tristeza, Claro. porque todos podemos llegar a empatizar con todas las emociones desagradables, aunque no las estemos viviendo, pues quizás eso también, bueno, pues es entrenable. Por ejemplo, muchas veces en terapia trabajamos cosas en imaginación, ¿verdad? Y no están pasando. Exacto, exacto. Y las Sí, sí, trabajamos sí. para que al tenerla ahí en directo la persona se active y aunque la activación sea menor potencialmente, pero nos pueda a lo mejor servir para que eso se generalice o esa persona empiece a cambiar pues esa relación con ese suceso, esas emociones o esos pensamientos, ¿no? Ahora que dices que a veces lo hacemos un poco a propósito y que nosotros podemos tener la voluntad para poner, ¿no? El espacio o crear el espacio, crear, mira, el espacio Ujú, perfecto para crear. Estaba pensando también con algo que sucede bastante y que de hecho una investigación que se publicó en el Journal of Applied Psychology, que quiere decir básicamente una revista en lo que es la psicología aplicada, ujú. comentaban de que el cannabis no incrementa la creatividad, cuando en realidad nosotros creemos que sí, porque muchas personas, y no, esto no es nuevo, o sea, llevamos decenas de años Claro. usando las sustancias para ser creativos y no solo en el ámbito artístico, Ujú. también en otros ámbitos filosóficos o en otros Sí. ámbitos de la razón, del estudio del pensamiento en el que se han usado ciertas sustancias para supuestamente incrementar la creatividad. Por lo tanto, ha habido como una voluntad de buscar ese estado, ¿no?, creativo. Pero Ujú. en este estudio comentaban de que en realidad hay un sesgo positivo, ¿no?, hacia la evaluación de nuestra propia creatividad cuando estamos en esa situación de abuso de cannabis, en este caso, ¿no? Entonces, hay ese Mm. discurso popular que se considera que el uso de las drogas aumenta la creatividad y que estamos como más abiertos, pero luego a la hora de la verdad Sí. no habría, entre comillas, no, entre comillas, no habría Ujú. diferencia entre una persona que usa droga y otra persona que no la usa y que usa otro tipo de técnicas. Claro.
No sé Sí, si lo pero resta, por lo menos aquí no dice que reste, dice que hay un sesgo positivo. sí, que tendemos a evaluar a posteriori que lo que he creado, como tú decías, es mejor, pero Eh, también a lo mejor afecta el estado emocional y la activación que tiene por la propia droga que has consumido. Es muy probable que También. sea en ese sentido. Pero Ah, fíjate, también. eso pasa mucho con... yo cuando empecé a hablar de creatividad hace un tiempo, di una charla aquí en Sevilla, en un centro como de arte y demás, y una persona me preguntaba, al final siempre me gusta dejar mucho espacio para que me pregunten y me hagan comentarios, Ujú. me decía que, bueno, que a él, por ejemplo, le funcionaba, le iba bien ponerse esta persona era tatuadora, a tatuar Vale. o a diseñar con música rap. Cuando se ponía, bueno, pues le ayudaba y demás. Y lo estuvimos hablando y dije, bueno, es genial, es lo que a ti te funciona y demás, pero hay que ser muy consciente y estar atento a qué. A que muchas veces eso que está dentro de, bueno, pues esa rutina que tú sueles hacer, si lo coges de una manera rígida, te puede llegar también a limitar. Imagínate que tú empiezas a asociar, ponerte a diseñar, ponerte a tatuar con música rap todos los días porque te suele funcionar o te funciona un día. Y ahora hay un día, por ejemplo, en el que estás sobreestimulado y ponerte a escuchar música rap no te está ayudando, te está a lo mejor dificultando, pero tú no eres capaz de valorar que eso lo tienes de momento de poner en mute. ¿Por qué? Porque en tu historia está que esto me ayuda o a mí esto me ayuda y a lo mejor ese día en concreto no te está ayudando. No te está Entonces, ayudando. muchas veces esos estados que buscamos al crear esas condiciones, esas variables, pues también tenemos que ser sensibles y ser flexibles, sobre todo. Ser flexible a, Ya te ostras, entiendo, pues como que lo que, hemos asociado, lo hemos asociado. Ahora me has claro, dicho esto de rap, me hace gracia porque a mí me encantaba el rap, ¿eh? O sea, lo escuchaba muchísimo cuando era joven y qué ahora bueno. hace años que escribo diario, ¿eh? Un diario personal desde, bueno, no sé si vosotros lo habéis hecho, pero sí que es verdad que escuchaba mucho rap Ujú. para escribir de una forma más poética. Esto me acuerdo, yo también lo hacía. Claro, claro, Me ha es que hecho en el rap hay gracia. muchas metáforas, en el rap hay Mucho, muchísimas mucho. Te metáforas, es muy inspira, ¿eh? Te rápido, es muy inspira, claro, yo he escuchado rap te desde pequeño inspira, y tengo te muchos amigos inspira. raperos de aquí de Sevilla y es algo muy inspirador. A mí me inspira incluso para cuando creo contenido para las redes sociales, que me gusta pues que sean cosas diferentes, porque en psicología, bueno, pues hay mucha gente Ujú. haciéndolo bien, pero a mí me gusta hacer también algo que para mí sea diferente Distinto. y conecte Claro. más con lo que yo hago. Y muchas veces en el rap de manera pues casi eso inconsciente, me inspira porque es muy fresco, sacas cosas diferentes, son conexiones muy rápidas entre una idea y Sí. otra. Y no Y sé, yo como siempre... que te ayuda como que bajes tú también tu propio rap, ¿no? Es que al final el rap es como para mí, bueno, se dice mucho, es la nueva poesía, ¿no? De alguna forma. Que ahora ya pues ya pasa para el trap y ya no sé si es poesía o no. No vamos a entrar en ese punto. Mauxi No, dice que no, tiene una hija Que no adolescente. hablemos de eso. No. No vamos a hablar del trap. Tampoco pasa nada. Es que somos más, claro, ya es la edad, ¿eh? Chicos, os lo claro. tengo que decir. Pero, pero sí que es verdad que el rap era bastante poético. Me da pena decirlo en pasado, ¿eh? Mira que os lo digo. Bueno, da igual, paréntesis. Por cierto, otro paréntesis. Apareció Bartolomeo, ¿eh? Por ahí. Sí, Lo lo he vimos. visto Sí, por ahí, Lo vimos. lo A he ver si visto. luego sí. podemos hacer una imagen en la que se vea a Bartolomeo pasando, que lo tengamos aquí con nosotros en este podcast. Eh, has dicho algo también muy interesante, José. Ujú, El tema de creencias limitantes, ¿vale? ujú, Por ejemplo, si yo me limito a que cuando yo creo tengo que estar fumando cannabis o ujú, que solo sé crear cuando fumo cannabis, ujú, luego no puedo ser creativo sin fumar, ¿no? O creo que no puedo serlo, ¿vale? Entonces ahí hay como una idea limitante, ¿no? Hacia lo ujú. positivo en relación a la droga. Ahora estaba Sí. pensando que también debe haber contextos en los que cuando nosotros somos muy rígidos de pensamiento también lo limita. Pero voy a ponerlo también como un poco en controversia porque yo personalmente no estoy muy de acuerdo con el resultado de tal y como lo muestra este estudio que os presento ahora, ¿no? Este estudio comentaba, es un estudio reciente del año 2023, comentaba que las personas que son creyentes, lo decía así, de este modo, pero bueno, ahora las personas que son creyentes y que creen, y solo hablaba de las monoteístas, Ujú, decía que cuando están, o sea, de forma general las personas que son creyentes son menos creativas que los ateos. Y aquí destacaba que era porque las personas que son creyentes monoteístas
y siguen fielmente, o sea, cuando hay un comportamiento, y aquí sí que ahí es donde yo diría, bueno, con eso sí que podría estar más de acuerdo, un comportamiento de fidelidad, ¿vale? Fidelidad, digamos, más, no me gusta decir radical, pero más consistente en su día a día, ¿vale? Ujú, Y que hace muchas oraciones en su día a día, etcétera. Esta investigación demostraba que estas personas eran menos creativas, sobre todo, y destacaban cuando estaban pensando en Dios, ¿vale? Yo tengo ujú. una visión que podría ser distinta a esta, bueno, no lo es, pero también os diré que estoy de acuerdo en algo. A ver, vosotros, a ver, Maux y José, qué pensáis sobre esto, ¿vale? Yo sí que estoy de acuerdo en que si una religión o un estilo político, ¿vale? Tiene, perdón, estilo político, una forma de gobernar políticamente, tiene un estilo autoritario, ¿vale? Ujú, Un estilo autoritario en el que no deja pensar ni reflexionar la persona que le sigue, ¿vale? Esos países o esas religiones, las dos cosas pueden ser, que de alguna forma reprimen pensamiento abierto, ¿vale? Sí que yo considero que eso puede hacer que las personas que están viviendo bajo ese paraguas, ¿vale? Ya sea ujú. político, ya sea religioso o político barra religioso, no pueden permitirse pensar en otras posibilidades. Ahora voy en ese tipo de creatividad, ¿vale? Es decir, a mí me han dicho que yo tengo que comportarme de esta manera y hacerlo de esta forma y rezar en estos momentos, porque si no lo hago de esta forma, entonces hay un problema, ¿no? Entonces, si me pongo desde esa visión obsesiva, porque se Ujú. parecería bastante más a un TOC, de esa visión obsesiva, sí que yo creo que entonces puede romper la creatividad. Pero también planteo que si no llegamos a ese punto, una persona que es creyente, desde la visión de un Dios universal, ¿no? Ujú, Que acoge a todos, ujú. que Sí, que es aporta seguridad, omnipotente. omnipotente, que busca también, porque hay algunas religiones, como puede ser, no sé si la conocéis, una fe, bueno, es que de hecho no se le llama religión, se llama fe, precisamente por eso, por intentar romper con ese estilo autoritario, ¿no? Entonces, la fe Ujú, Bahá'í, ellos explican que cada persona tiene que hacer una investigación individual de su búsqueda de Dios, ¿no? Entonces, de esa forma está promoviendo la creatividad. Pero bueno, sí que es verdad que si pensamos con una religión más de estilo cerrada ujú. y directiva, es verdad que ese orden, esa seguridad aporta un significado a las cosas que es inamovible, ¿no? Entonces, bueno, es un tema interesante. Yo no estoy muy de acuerdo tal y como lo presentan, ¿vale? Pero me parece que como tema de aquí para hablar sobre la creatividad, me parece interesante por lo menos pasaros la patata caliente y a ver vosotros ¿qué opináis? Pensar que aquí debe haber muchas personas que tienen sus opiniones y ahora seguramente he removido muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿no? ¿Qué sale de aquí? Claro. Pues yo lo que, desde el desconocimiento del estudio y cuáles son un poco esas bases de lo que han estudiado y cómo lo han estudiado, que es importante, pero a priori y lo que yo destacaría desde eso, desde el desconocimiento, es que bueno, Desde que el- en ciertas creencias que podemos tener, a lo mejor pues eso, religiosas, ideológicas o de cualquier tipo, que puedan fomentar la rigidez, porque tengan unos cánones o unos hábitos en los que la libertad, por así decirlo, esté más limitada, bueno, por su forma, por su fundamentalismo o por lo que sea, es probable, pero eso lo digo como eso, como una inferencia, que las personas que se adscriban a este tipo de ideologías o de religiones tengan menos entrenadas situaciones y contextos y rutinas en las que sean flexibles porque no esté socialmente dentro de su círculo bien visto y no se refuerce tampoco, más bien se castigue ese tipo de comportamiento, entonces pues, es probable también o podría ser probable que ese tipo de personas pues pudiera tener un comportamiento menos creativo en ese sentido, pero ya te digo que es un triple que me estoy tirando porque no tengo conocimiento, no sé si eso es así, pero en cierta forma, bueno, podría haber una relación quizás
quizás sí, en ese sentido, en contextos en los que se refuerza y se castiga cierto tipo de comportamientos más libres, más creativos, más flexibles, pues es probable que ese tipo de personas que estén metidas en este tipo de situaciones, pues tengan menos conducta, menos comportamientos creativos diferentes y demás, porque no están a lo mejor dentro ni de su entrenamiento ni están socialmente bien vistos en su grupo, puede ser quizás. Estaba pensando también, por ejemplo, en las sectas. O sea, en el ámbito de Mm, secta, pues claro, evidentemente la creatividad está completamente sesgada, ¿no? Aunque incluso mediten. O sea, si todo el rato están ah, con esa idea fundamentalista, sea la que sea, da igual. claro. Quizás, es que quizás entonces no es en sí la creencia en Dios, es No, la cómo se creencia en Dios no tiene, materializa. realmente Claro, en el fondo, la creencia en Dios no tiene absolutamente nada que ver. Ya te yo creo digo, que no. porque es en el sentido de cómo tú enfocas lo que tú haces y cómo también te castigan o te refuerzan esos comportamientos, lo que pasa luego cuando tú haces ciertas cosas y demás, ya sea en el contexto de una religión, de un partido político, de una comunidad de gente que Claro. forma una asociación de lo que sea. Si hay leyes y normas rígidas, pues es probable que los que se salgan de ahí pues tengan Mm. un castigo. El estudio me hacía gracia también porque decía que los creyentes monoteístas eran creativos igual que los ateos cuando no pensaban en Dios. Y yo diría, bueno, es que claro, o sea, si tú estás enfocado pensando en algo, pues en ese momento es evidente que no estás creando otra cosa. Y Claro. comentaban también que, claro, las personas que son rígidas en cuanto a religión, como piensan muchas veces en Dios porque oran muchas veces al día, como que restan de alguna forma momentos de recreatividad. Pero yo respondería diciendo, bueno, ya, pero lo que decíamos aquí, ¿no? También. O sea, el estrés y la rutina diaria de un ateo que, aunque no piense en Dios, piensan en un montón de otras cosas que tampoco le están aportando a ser más creativos, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto ser o no ser creyente en Dios, yo creo que es más bien el hecho de en qué usas tu día a día, ¿no? O sea, y que esa forma en pensar o no pensar en Dios pueda ser más desde la apertura, porque, por ejemplo, yo puedo hacer las cosas por amor a Dios cuando juego con el caracol y ser igual creativa, ¿no? Entonces, bueno, tú, Max, sí. Realmente lo que es la espiritualidad en sí, la espiritualidad por así decirlo, ya sea lo que crea cada uno, no es incompatible con ser creativo en el fondo, es que no tiene por qué serlo. Es lo Yo creo que que no. cada uno, es que depende cómo cada uno vea y se relacione con la espiritualidad suya o su contexto Exacto. espiritual, lo que puede limitar o no la creatividad, pero en sí la Mm. espiritualidad Y, pues es y algo las normas compatible. sociales implicadas con esa religión o no. Las normas sociales, los hábitos Claro, vinculados, ahí sí. claro. Mauxi, ¿quieres decir algo sobre ello? No, realmente sería algo repetitivo. Estoy de acuerdo en que sería no tanto que crees, en quién crees, sino cómo lo vives, ¿no? Una religión, una secta, dijiste esa palabra, y yo veo, o sea, se ve, ¿no? Hay personas que siguen sus creencias como secta, sea también cualquier creencia, también podemos hablar de ideologías políticas, ven a los presidentes como dioses que hacen, tienen que hacer Mm, y creer todo lo que me dicen, pues sí, claro. Mm. Mira, yo creo realmente. que para ir ya acabando, algo que me gustaría decir para final y que creo que nos va a dar, José, para otro podcast, otra conversación en el futuro, es que espero que por mucho tiempo la creatividad sea algo humano y a ver qué pasa con las máquinas, ¿eh? Porque si la creatividad es un proceso, quizá fácilmente en el futuro vamos a poder mecanizarla mediante implantes, no sé lo que puede suceder, quizás hay personas más creativas porque se le potencia ese proceso y eso crea desigualdad. Bueno, ahí yo abro un melón que si queréis lo hablamos Otro día, sí, en otra conversación. genial. Gracias, José, estoy encantada Gracias. con esta conversación, ha sido... Bueno, súper interesante. Y a mí me gustaría para acabar, Dámelo por aquí. eh, sí, Ay, perdón. no, no pasa nada, porque Sí, ¿sabéis lo que pasa? Que creo que a José le llega un paquete. sí, me está llegando un paquete y el pobre hombre se tiene que ir y lo siento la No hay interrupción. problema, no hay problema. Es algo natural, nos Tranquilo. pasa a todos, algo Sí, que forma parte de perdona. nuestro día a día. ¿Qué te ha parecido, Mauxi, la conversación de hoy?
Me ha encantado, me encanta que todos también veamos que hay muchos más tipos de creatividad. Esa es una de mis conclusiones. Porque se asocia, como empezamos a hablar, no es muy creativo, es solo con arte. Y ya está. Claro, No, y no Cuando tiene por realmente qué, es es un algo que proceso. no, es un claro, proceso, exactamente. es así. José, ¿te parecería si puedes cerrar un poco con una frase o algo que quisieras destacar? Vale, pues un poco en la idea general de que ser creativo es algo que se entrena, independientemente de la predisposición que todos podamos tener. Y sobre todo, y muy, muy importante, que cuando nos propongamos ser creativos en algo o queramos ser creativos en algo, nos preguntemos para qué, cuál es la función, qué es lo que quiero conseguir, qué hay detrás de que yo quiera ser creativo. Porque como decía antes, ser creativo no es ni bueno ni malo. Depende si me acerca a la versión que yo quiero de mí o a vivir la vida como yo quiero, pues genial, pero cuando tenga alguna dificultad y quiera ver las cosas de otra forma, pues preguntarme también por qué voy a hacer ese esfuerzo, que al fin y al cabo ser creativo requiere un esfuerzo, y seguramente te dé mucha información para focalizar y trabajarlo. Me encanta esa frase. Mau, si tienes algo que añadir en esa frase, ¿quieres hacer una coletilla? Bueno, realmente quería decir una frase de una de mis bajistas favoritas, es una señora que se llama Carol Kay, es la Vale, bajista que vale. más sesiones ha grabado, ¿ok? Incluso grabó con Beach Boys, que es una de mis bandas favoritas en la Wow. vida. Ella le dice a sus estudiantes, ella ahora es profesora de música y va relacionado con lo que acaba de decir José. Recuerden practicar un poquito todos los días, es trascendental. Obviamente ya hablaba de la práctica del instrumento, del bajo o la guitarra, que es lo que enseña, pero aplica para cualquier cosa que hagas en tu vida y hacerlo de manera consciente. Ya. Qué bien. Me encanta. José, mira, confiamos mucho en tu palabra. Nos gustaría saber si tienes o conoces a alguien que crees que sería interesante de entrevistar para estas conversaciones de PIM Talks. Si tú nos pudieras dar su Buah, pues nombre. conozco mucha gente que os puedo recomendar. Fantástico. Pues Estamos mira, abiertos. Ramón Noguera, que es compañero y es un tío estupendo. Apuntado. Eparquio Delgado, de Canarias, que también es un referente para mí. Alba Sotelino, compañera que trabaja en Rota, sobre todo con niños y juegos y hace cosas muy chulas. Y bueno, seguro que si me dais tiempo os puedo decir más gente, pero por ejemplo, esos tres estaría bien. Perfecto, José, pues ya sabes, nos puedes contactar siempre que quieras, esto también es tu casa. Y a vosotros, todos los oyentes que nos estáis escuchando, muchas gracias por estar aquí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta conversación y os esperamos ver en el próximo episodio de PIM Talks, justo junto con Mauxi y su gatito Bartolomeo y nuestro producer. Gracias, José, un abrazo. Un abrazo, chicas.